Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Es un gusto conectarnos con ustedes a través de nuestras pantallas y de sus dispositivos. El día de hoy estamos honrados en la Universidad Veracruzana por contar con la presencia y la palabra del gran escritor cubano Leonardo Padura. Mencionar sus libros nos llevaría buena parte de la conversación que vamos a tener esta tarde, por lo cual me gustaría hacer de conocimiento público que todos los lectores reconocen a Leonardo Padura por su serie de detectivesca de Mario Conde o por El hombre que amaba a los perros, por mencionar algunas. También, dentro de sus grandes premios y distinciones, se encuentra ser el Premio Princesa de Asturias de las Letras de 2015. Maestro Leonardo Padura, en nombre de la Universidad Veracruzana, le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Junto con él Buenas tardes, conversará... Lino. Espero que la comunicación nos funcione. Ahora mismo no te estoy viendo. No hay No ningún sé si me problema. oyen. Mientras me escuche, lo escuchamos perfectamente, está bien. Lo importante es que vamos a conversar con usted y para ello hemos convocado a dos de nuestros miembros de la comunidad universitaria, al maestro Germán Martínez Aceves, coordinador de la Feria del Libro, quien hablará con usted sobre su libro de salsa, sobre béisbol, sobre muchas cosas. Y también tenemos aquí al director de comunicación universitaria, el doctor Raciel Martínez Gómez, conocedor de música, de literatura, de cine, y que seguramente le va a entrar al quite hablando de la serie que produjo Netflix y con la que usted colaboró en torno a su serie de Mario Conde. Así que sin más preámbulos, empecemos la conversación. Maestro Raciel, adelante. Pues muchas gracias, Lino. Pues un placer, un honor platicar, iniciar esta conversación con Leonardo Padura. Un abrazo hasta La Habana. Pues bueno, como bien dices, interesa muchísimo la obra de Leonardo Padura, es vasta. Yo sobre todo he leído esa saga del detective Mario Conde, que me interesa muchísimo por diversas razones. Entre ellas, Leonardo, porque parece ser que América Latina es el perfecto caldo de cultivo para hablar de la impunidad y es el motivo principal por la que la novela negra crece, sobre todo en este continente. Quisiera hacerte una primera pregunta, Leonardo. Tú, junto con Paco Ignacio Taibo II, hicieron este documental Latinoir, que se refiere a este género policíaco que se desarrolla en América Latina. ¿Tú cómo dirías que actualmente se encuentra este género en nuestro continente? Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. ¿Me oyen bien? Por favor, díganme. ¿Sí? Sí, muy bien, Leonardo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues es un placer para mí estar esta tarde con ustedes. Ustedes saben que Veracruz y Cuba tienen nexos históricos y culturales muy fuertes, así que nos sentimos muy cerca de ustedes a pesar de la distancia geográfica y de estos problemas de comunicación que pueden afectar. Raciel, le respondo la pregunta. Yo creo que a partir de los años 70, 80, se produce un fenómeno de aparición y consolidación de una novela policíaca o novela negra, novela detectivesca, novela de crímenes en el universo iberoamericano. Y digo iberoamericano porque hay autores españoles y brasileños que participan de este proceso. En España, el nombre más conocido, por supuesto, es Manuel Vázquez Montalbán. En Brasil está el caso de Rubén Fonseca, el maestro Rubén Fonseca. Y comienzan a aparecer en México, en Argentina y en Cuba fundamentalmente algunos autores que cultivan este tipo de novelas. Ya hacia la década del 90, este es un movimiento que se ha consolidado. Es un tipo de literatura que tiene identidad propia, tiene un lenguaje propio y refleja contextos propios.
contextos que tienen que ver con las realidades latinoamericanas y españolas, en el caso de la española. Y hay un elemento que yo creo que caracteriza este tipo de novelística, y es su vocación social. Tiene una fuerte vocación social de reflejo de realidades y de sociedades que están muy deformadas por la violencia y ese elemento de la inseguridad ciudadana. Y por eso muchas veces es posible que podamos considerar novelas policíacas un tipo de literatura que ya no acude a las normas tradicionales históricas del género, sino que se propone hacer esta indagación en las sociedades, a buscar las raíces de esa violencia, de esa incertidumbre, de ese miedo, de esa inestabilidad social en que viven muchos de nuestros países. En el caso de México, hay dos nombres muy importantes en este periodo, que son el de Paco Ignacio Taibo y Rafael Ramírez Heredia, al que se van sumando otros autores. En Argentina está Juan Pablo Feynman, Guillermo Sacomano, Juan Sasturain, y van apareciendo otros, algunos nombres que son de los más importantes en esta literatura, como es el caso de Piglia, y un poquitico antes, como una especie de iniciador, está el caso de Soriano, de Osvaldo Soriano. En España crece y se produce un fenómeno también importante, y es que empiezan a aparecer colecciones dedicadas a la literatura policíaca en la que aparecen nombres de autores iberoamericanos con mucha frecuencia. En Cuba el proceso tiene características diferentes. En Cuba se escribe una novela policíaca que, en vez de una crítica social, lo que se propone es una reafirmación social y política del sistema. Y eso es lo que ocurre durante los años 70 y 80, y es precisamente una de las cuestiones contra las que yo trato de reaccionar a principios de los 90, cuando empiezo a escribir mis novelas del personaje de Mario Conde. Porque trato de incorporar esa crítica social que es tan común en la novela latinoamericana a la novela policíaca cubana. Y es lo que he hecho desde entonces con este personaje. A lo largo de los últimos 20 años, pues existe una gran cantidad de autores que escriben este tipo de literatura y Bueno, pues como se advirtió y seremos pacientes. llegan y tocan el género. Vamos a ver si me oyen ahora. Escuchamos perfectamente. Adelante, maestro. ¿Ahora me oyen? Sí. Bien, gracias. Pues existen ahora, en los últimos 20 años en América Latina, una serie de escritores. Puedo mencionar nombres, por ejemplo, de autores colombianos que no he mencionado hasta ahora, como es el caso de Santiago Gamboa o Juan Gabriel Vázquez, que se incorporan con a escribir este tipo de novelas sin que sean propiamente escritores de novelas policíacas. Yo creo que el estrecho, el margen genérico, ya no abarca la amplitud de este fenómeno, que es parte ya del mainstream de la narrativa latinoamericana de los últimos años. Y pienso que está en un momento de crecimiento, en un momento de una presencia importante, incluso mereciendo reconocimientos no solamente de la crítica, sino premios internacionales y una mirada de la academia que siempre va un poco por detrás de los procesos artísticos, pues se ha acercado a este tipo de novela y la considera una parte importante de la creación literaria de nuestros países en estas últimas décadas. Demos oportunidad de que Germán Martínez Aceves le haga una pregunta al maestro Leonardo Padura. Vamos a ver qué has leído, Germán, en torno a Leonardo Padura a propósito de esta conversación. Pues bueno, más que una pregunta, yo tengo una intervención, como se dice, ¿no? A mí me da mucha emoción estar aquí con Leonardo, porque, por ejemplo, aquí en nuestra Jalapa vivía Sergio Pitol, y yo me emocionaba de saludar a un premio Cervantes. Entonces, ahora saludamos de manera virtual
a un premio Princesa de Asturias. Entonces, para empezar, eso ya es algo muy emocionante. Y por otro lado, pues hay algunos que vivimos en el romanticismo. Yo no sé si sea para bien o para mal, pero cuando menos la imagen de Cuba para nosotros es precisamente algo muy romántico. Y yo le tengo pues cierta envidia a Leonardo Padura porque vive muchas cosas que a mí me encantaría vivir. Hacer un personaje detectivesco, pero al estilo caribeño. Es decir, no un James Bond, no un Dick Tracy, sino un caribeño, o sea, alguien que fuma, que toma, que sufre, que le rompen el corazón y que sin embargo anda tras el crimen, ¿no? Además, le encanta el béisbol, ¿no? También a Leonardo le encanta el béisbol como buen cubano y siempre anda en la busca de la pelota, ¿no? De la mente de la pelota. Pero además vive el ambiente de Cuba. Ahí detrás de mí tengo, mira, algunas pelotas firmadas, incluso por grandes jugadores cubanos y de las grandes ligas, como Mini Miñoso, por ejemplo. Eso te iba a decir, pero esto es Miñoso, ¿no? No, hombre, no, si la historia de Cuba y el béisbol es interminable también, ¿no? Entonces está también la parte histórica importantísima, que cuando menos los que nos tocó vivir la década de los 60, 70, pues admiramos a Cuba, pero obviamente también ese valor que tiene Leonardo Padura, como él dice, yo vivo en Cuba porque a mí me encantan aquí las conversaciones, ¿sabes? Sin duda alguna, la conversación en Cuba es fundamental. Pero también tiene un punto de vista crítico que constantemente lo hace en sus artículos, en sus ensayos y en sus propias novelas. Ahí está, por ejemplo, El hombre que amaba a los perros, que es un novelón tremendo. Ya Raciel yo creo que piensa lo mismo, ¿no? Pero además hay otra vertiente, por lo cual digo que toda esta atmósfera del romanticismo a mí me encanta. La música. ¿Cuántas cosas hay en nuestra educación sentimental en México que están ligados con Cuba? Es más, yo estoy seguro que mis abuelos y mis padres se enamoraron con la música de Cuba y de México y que somos parte de esa confluencia. Y entonces, pues, por lo tanto, a mí me encanta la salsa, ¿no? Ahora conocida como salsa, que es una tremenda discusión. Y por supuesto que disfruté mucho este libro, que ahora lo podemos encontrar aquí, Los rostros de la salsa, que para mí era un mito este libro. Era un mito porque fue publicado por primera vez en 1997 y no lo había encontrado. Entonces, ahora que Tusquets afortunadamente lo volvió a publicar, pues fue para mí realmente una maravilla encontrarme con los rostros de la salsa, porque además yo tenía mi Biblia, que es, como bien lo conoces, Leonardo, ¿no? Conoces esta gran Biblia de la salsa, claro, que es la de César Miguel Rondón, ¿no? Bueno, ese es como el Antiguo Testamento y Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Estos dos libros no se pueden, ni a todo aquel que le guste la salsa, los debe de tener. Debe tenerlos porque aquí está toda la historia que reúne no solamente la anécdota o el acercamiento con los músicos, sino reúne precisamente la esencia de nuestras raíces que confluyen en las Antillas o que confluyen en la zona caribeña y que va formando toda nuestra cultura. Una cultura que a veces hacemos a un lado o que se viene degradando en los años recientes, pero que tiene una fortaleza impresionante con el son cubano, que es una gran raíz, y toda su ramificación que se va dando en diferentes partes del mundo. Entonces, todos estos elementos, para mí me parecen fabulosos, Leonardo, y yo te felicito por abarcar la vida de un detective, por abarcar la vida del socialismo en Cuba y hacer también una visión crítica al respecto, por abarcar al béisbol y por abarcar al son. Simple y sencillamente por eso, para mí realmente es muy, muy agradable disfrutar tu literatura. Y por lo tanto, yo te pregunto, ¿de dónde sacas energía para abarcar tantos mundos que además confluyen en Cuba? Bueno, antes de responderte tu pregunta, voy a un poco a comentar esta apreciación que tú has dado, porque creo que es muy importante el tema de la música en el ámbito del Mar Caribe. Un Mar Caribe al que pertenece, por supuesto, toda la costa este
oeste de México, pero fundamentalmente la zona que va desde Veracruz hasta Quintana Roo. Es una zona altamente caribeña en su cultura, en su historia, étnicamente. Es una zona de un importante mestizaje, igual que Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, el norte de Venezuela, en fin, toda esta área de este Caribe hispano al que pertenecemos. Un Caribe que su signo de identidad más importante es justamente la música. Creo que la música es el lenguaje más universal que ha conseguido el Caribe. Yo a veces digo que en Cuba, si no existieran los escritores que han existido, los pintores que han existido, la cultura cubana, si hubiera tenido los músicos que ha tenido, seguiría siendo igualmente importante y potente. Y es una música que tiene una enorme relación con México. Recuerden que desde México, Damaso Pérez Prado lanza al mundo un ritmo que es universal, que es el mambo, y que allí estuvo en esa época Benny Moré, el más grande de los soneros. Es decir, que México ha sido una tierra de acogida muy importante para los músicos cubanos. Y desde la década del 20 del siglo XIX había músicos cubanos en Veracruz. Había una orquesta, una primera orquesta que yo he logrado localizar, de unos tales hermanos Cuevas, cubanos, mulatos, que se habían ido a Veracruz para hacer sus espectáculos musicales. Perdón. Por lo tanto, es una historia de más de 2 siglos que hace que confluyan las raíces del Caribe en torno a una manifestación cultural tan importante como es la música. Y ahora trato de responder tu pregunta. Yo siempre he dicho que no soy posiblemente el escritor de más talento de mi generación aquí en Cuba, pero seguramente soy el más trabajador. Y hace unos días, cuando ya estoy trabajando en una nueva novela, me hacían una entrevista y me preguntaban, ¿qué número de novela es esta? Y tuve que ponerme a pensar y sacar la cuenta y dije, esta es la número 14. Y me di cuenta que posiblemente no haya ningún escritor cubano que haya escrito 14 novelas. Y ya yo estoy en trabajando en la número 14. Y es que he mantenido una disciplina de trabajo a lo largo de todos estos años. Yo, cuando estoy acá en Cuba, trabajo todos los días. Me levanto muy temprano, me siento a trabajar, y cuando no estoy escribiendo una novela, estoy haciendo periodismo. Cuando no estoy escribiendo un ensayo, si no estoy escribiendo un guión para el cine, pero siempre estoy trabajando, siempre estoy trabajando. Y este último año y medio, en el que hemos visto un fenómeno médico, epidemiológico, tan terrible como ha sido esta pandemia de la COVID-19, pues estuve más de un año sin viajar fuera de Cuba, y lo aproveché muchísimo trabajando, muchísimo trabajando. Es decir, que para mí no fue un encierro, sino fue una etapa mucho más productiva de mi trabajo. Cuando empezó este problema a hacerse grave, yo estaba justamente en México y teníamos una presentación del libro Los Rostros de la Salsa en Mérida, y se suspendió porque ya había empezado todo este estado de alarma que con toda justeza se desarrolló alrededor de la COVID. Pero a partir de ahí, bueno, pues terminé mi novela Como polvo en el viento, hice la revisión final de Como polvo en el viento, empecé a trabajar una nueva novela. Es decir, que siempre estoy trabajando. Ese es el único secreto que puedo decir que tengo, porque no hay arte de magia, solamente hay dedicación. Y alguien decía alguna vez que el talento es una larga paciencia, y el talento, en el caso del escritor, no solamente se manifiesta con la cabeza, se manifiesta también con las horas que le pega las nalgas a la silla para escribir y trabajar. Justo es uno de los más valiosos consejos que puede dar un autor como Leonardo Padura, a quien inicia justo la escritura. Y a propósito de esto, para complementar un poco el carácter del escritor con quien hablamos hoy, me gustaría destacar justo que además de las novelas, además de esta historia de la salsa y de otros libros de cuentos, también el ejercicio ensayístico nos demuestra
que Leonardo Padura es uno con su tiempo, con su generación y con la tribu de la literatura latinoamericana. Me gustaría destacar mucho el último libro, Agua por todas partes, donde rescata este bello verso de Virgilio Piñeiro y además nos regala por momentos parte de su privacidad, de su cotidianidad, incluso de sus caminos como lector. Y a este sumo, justo el libro que nos mostraba Germán, La memoria y el olvido de la Universidad Veracruzana, donde incluso Padura ensaya temas tan interesantes como el reggaetón entre las juventudes cubanas, hoy por hoy ya expandido y convertido en industria. Pero me gusta mucho destacar esto. Leonardo Padura es un autor que antes y sobre todas las cosas es un lector. Me gustaría que habláramos un poco de lo importante que es en este sentido el conocimiento de una tradición, el conocimiento de la tribu literaria, y sobre todo la búsqueda de ser un autor vinculado con el mundo desde la isla. Sí, Lino, yo recuerdo que cuando yo ingresé en la universidad, y como estamos en un recinto universitario, creo que es propicio esta evocación. Yo había dedicado mi infancia y mi adolescencia fundamentalmente a jugar béisbol. Yo no era un gran lector porque era un aficionado absoluto al juego del béisbol. Pero cuando yo ingresé en la universidad, yo siempre digo que tuve que hacer dos carreras, la carrera académica y la carrera de las lecturas que tenía pendiente. Y fue muy importante para mí en ese momento el descubrimiento de dos grandes tradiciones literarias con las que yo estoy muy conectado. Por una parte, la tradición de la novela norteamericana del siglo XX, donde encontré a los escritores que mejor saben contar una historia, y la tradición de la novelística latinoamericana, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en la que encontré a los escritores que mejor saben escribir en la lengua que yo utilizo. Es el momento en que me familiarizo con la obra de autores cubanos tan importantes como Alejo Carpentier, Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante, pero también es la época en que leo a García Márquez, a Vargas Llosa, a Cortázar, a Rulfo. Descubro un poco después a un escritor que para mí fue una conmoción, que fue Fernando del Paso. La utilización de la lengua española de Fernando del Paso es una lección de cómo uno puede manejar y puede valerse de una lengua para expresar lo que uno quiere expresar. Y esa literatura en lengua española que leí en esos años, esa literatura del boom y del post-boom, en el que ya está un escritor como Fernando del Paso, Bryce Echenique, mencionaba ahorita a Ricardo Piglia, se mencionaba aquí a Sergio Pitol. Bueno, fueron escritores con los cuales me he ido familiarizando, he ido aprendiendo, y yo creo que a veces se ha puesto de moda en los últimos 15, 20 años los talleres de escritura, las escuelas de escritura. Y yo creo que sí, que los talleres y las escuelas de escritura son importantes, pero pienso que la principal escuela para aprender a escribir es leer a los autores que escriben bien en tu lengua, porque el único recurso que tiene un escritor para expresarse es la palabra, es la palabra. Como mismo el pintor tiene la imagen o el cineasta tiene la imagen y el sonido, pues nosotros nada más que tenemos la palabra. Y ese uso de la palabra en estos grandes autores que he mencionado y en otros muchos que podría mencionar, escritores de la lengua española, que además una lengua con una riqueza y con una capacidad expresiva tremenda, pues me ha ayudado mucho. Esa lectura yo creo que me ha ayudado mucho y ha sido la gran escuela en la que me he nutrido como escritor y de la que sigo aprendiendo, porque es un aprendizaje que no acaba nunca. Hay un autor que, por ejemplo, yo cada vez que leo, y lo leo periódicamente, encuentro que es capaz de decirme cosas diferentes con la misma historia, que es el caso de Juan Rulfo.
Yo soy un gran lector de Rulfo y sobre todo Pedro Páramo me resulta un libro que yo envidio profundamente esa capacidad que tuvo Rulfo de en 200 páginas encerrar un mundo que es inabarcable, un mundo que en cada lectura, y esto con esto también estoy haciendo una proposición a muchas de los que nos estén oyendo hoy, y es que la lectura no se agota en una sola experiencia. Se dice que El Quijote es una novela que hay que leer 3 veces en la vida. Hay que leer en la juventud, hay que leer en la madurez, hay que leer en la vejez, y en cada momento leer un Quijote distinto. Pues las 200 páginas de Pedro Páramo son como un Quijote en el que en cada lectura encontramos que Juan Rulfo es capaz de expresar y de decirnos cosas sobre esa esencia que es sobre la que trabaja el escritor, que es la condición humana. Somos unos indagadores de la condición humana y tenemos la necesidad o el deber de expresar esa condición desde una perspectiva más social, más política, menos política, más lírica, menos lírica, pero expresar la profundidad de la condición humana. Muchas gracias, Lino, por tu pregunta. Al contrario, muchas gracias por tan buena respuesta, además, que nos deja pensando justo en esa funcionalidad del escritor, que es la de ser un indagador. Me parece maravilloso. Doctor Raziel, le cedo la palabra. Gracias, Lino. Pues nada, Leo, ahora que estás manejando, que expresas cuál es tu árbol genealógico, es evidente, ya habías mencionado que uno de tus maestros es Vázquez Montalbán, Chandler, Hammett, pero porque además los personajes, tu personaje es escéptico, es nostálgico y es una especie de resistencia moral. Sin embargo, le imprimen siempre un sello, por supuesto es el sello tropical. Eso me encanta y tiene que ver con esta idea melancólica que tú despliegas en el periodo especial. Tu personaje tiene un grupo de amigos que a mí me interesan muchísimo, que es una parte muy entrañable de tus novelas de la serie de Mario Conde, que son Carlos, Andrés, Conejo y Candito, que como bien dices son como los desheredados del privilegio, ¿no? Y tan es así que a mí me causa muchísima emoción, son de las partes que más me gustan, cuando los personajes se reúnen para comer una pizza y para escuchar a los Creedence. Eso para mí es una parte como muy, muy emocionante de tus novelas. Quisiera preguntarte, Leonardo, si tanto Carlos, Andrés, Conejo y Candito son como tus amigos en la realidad. Bueno, cuando uno escribe ficción, yo tengo un símil que puede resultar bastante feo, pero creo que es muy ajustado. Y es que yo digo que el novelista es como una garrapata que se alimenta de sangre ajena y entre más chupa, más engorda. Y yo creo que sí, somos incapaces de vivir todas las vidas que expresamos en nuestra literatura. En estas novelas de la serie de Mario Conde, en la novela El hombre que amaba a los perros, con personajes diferentes, ahora en mi más reciente novela como Polvo en el viento, y una galería de personajes que tienen una serie de vivencias que yo hubiera sido incapaz de haber vivido o de haber constatado personalmente. Pero yo me dedico mucho a escuchar. Y el maestro Germán lo mencionaba en algún momento, que el arte de escuchar en Cuba es un arte que se da muy fácil. Eso es una condición caribeña. La gente es comunicativa, es expresiva, y yo me dedico mucho a escuchar lo que habla la gente. Y de ahí salen, y de las experiencias personales, por supuesto, esta galería de personajes que rodean a Mario Conde. Mario Conde es un personaje de ficción bastante cercano a mí en algunos de sus maneras de entender y de ver la vida, y los amigos de Mario Conde pues están inspirados en amigos que tengo, pero están recreados para la ficción, porque cada uno tiene que tener un espacio que a veces no es el de la realidad, sino es el espacio necesario en la ficción. En la ficción y en la novela hay un elemento que es muy importante, Raziel, y tú lo sabes, y es que uno tiene que conseguir un equilibrio dramático. Uno no puede reflejar la realidad como supone que es la realidad. Uno tiene que reflejar la realidad de acuerdo
a ese desarrollo dramático que necesita la novela. Por lo tanto, uno tiene que manipularla, porque además, si uno cuenta algo exactamente tal y como ocurrió, posiblemente, aunque sea la historia más interesante, posiblemente esté escribiendo una mala historia. Uno tiene que manipular esa historia, moldearla y de acuerdo a los ritmos que necesita una novela, sobre todo una novela, que es la creación de un mundo. Y ese mundo tiene que tener unas coordenadas muy específicas, muy propias, que están incluidas en este desarrollo dramático que uno le da a las historias. Por lo tanto, estos personajes están inspirados en una realidad, en una vivencia, en un conocimiento a través de otros, de las maneras de pensar y de sentir de muchas personas, y están recreados para que funcionen dentro de ese universo que son estas novelas. Y son personajes para mí muy entrañables, porque me han acompañado durante más de 30 años. Recuerden que yo escribo la primera novela del personaje de Conde en el año 1990. Se publica precisamente en México, en una pequeña colección que dirigía Paco Ignacio Taibo de la Universidad de Guadalajara, y allí salió en el año 91, pasado perfecto. Han pasado 31 años desde entonces, desde que empecé a escribir esa novela. Estos personajes me han acompañado y sobre todo me han servido incluso para entender cosas de mi propia vida. En la última novela de Conde que está publicada, en La transparencia del tiempo, Conde llega a los 60 años, y ese proceso de envejecimiento que uno va viviendo, esa entrada en la tercera edad, pues lo analizo a través de Conde y lo analizo también desde mi perspectiva. Y siempre voy haciendo este análisis de la relación entre las personas y ese núcleo tan importante de relaciones que es la amistad. Yo creo que en cualquier cultura la amistad es importante, pero pienso que en este mundo caribeño al que pertenecemos, pues tiene un peso específico mayor. No sé si los escandinavos practican de la misma manera la amistad. Creo que no, estoy casi seguro que no. O los asiáticos, nosotros somos invasivos, somos a veces impertinentemente promiscuos, y nos relacionamos y vivimos en una cercanía que yo he tratado también de expresar en estas novelas a través de estos personajes, porque me decías algo que es muy importante. Estas novelas son la expresión de una manera de entender el mundo, de una manera de vivir el mundo que es propia de nuestros países. Y ha sido un interés mío reflejar esa realidad a través de este ciclo novelesco con Mario Conde y ese grupo de amigos. Muchas gracias, Raciel. Germán, creo que también tienes algo que aportar en torno a lo que viene diciendo el maestro Leonardo Padura de cómo la ficción se nutre de la realidad. En este caso, particularmente contigo, yo creo que tienes esta intención de demostrar que sí, que hay también elementos artísticos que van nutriendo a la literatura, y no solamente artísticos, sino, como lo mencionabas hace rato, deportivos. Sí, efectivamente. Incluso yo iría más allá. Ya hemos visto cómo en Cuba pues existe un bloqueo económico político desde hace ya más de 50 años, ¿no? Casi 60. 60 años. Sin embargo, la cultura trasciende las fronteras. La cultura cubana no está bloqueada, ¿no? Y se debe gracias a muchos personajes que tienen que ver con la música y con el béisbol, por supuesto, que se han ido desparramando por el mundo. De México ni hablar, porque aquí hay una raíz fuertísima de la música en nuestro país. Eso es innegable. Y bien lo dijo Leonardo hace un momento, Benny Moré, que por cierto, Benny Moré a mí me llama muchísimo la atención en Los Rostros de la Salsa. Todo el mundo lo menciona, todos los músicos lo mencionan. Desde Cachao, Rubén Blades, Wilfrido Vargas, quien sea, Benny Moré es el dios, por parte masculina. Por la parte femenina, Celia Cruz. Celia Cruz aparece, todos mencionan a Celia Cruz. Entonces, estos elementos son muy importantes de cómo Cuba está en México, cómo Cuba está en Nueva York, cómo Cuba está en Colombia, cómo Cuba está en la República Dominicana, y cómo estas ramas que van creciendo se transportan a Europa, ¿no?
El ambiente cubano se va a Europa también gracias a los salseros. Esa es una parte. Y si hablamos del béisbol, pues últimamente en los años recientes hemos visto cómo afortunadamente muchos jugadores cubanos están ya en las ligas mayores, rompiendo récords. Ahí están. Desde picheo hasta bateo, lo que sea, ahí están, ¿no? O sea, la cultura, el espíritu conformado en este crisol en Cuba, formado por África, por España, por las culturas antillanas, y por qué no decirlo también por las árabes, porque desde los árabes vienen hasta años muy atrás, confluye también, hace posible que la cultura cubana esté en el mundo a pesar del bloqueo económico político. Entonces yo te pregunto, Leonardo, ¿qué significa para ti ser un ciudadano del mundo en estas condiciones? Yo creo que el hecho de ser cubano y haber vivido la experiencia de Cuba durante estos años, yo nací en el año 55, la revolución triunfa en el 59, el bloqueo comienza en el año 62, he vivido toda mi vida adulta, consciente, bajo la revolución y bajo el bloqueo, que es real, es muy real. Incluso ha afectó, por ejemplo, en los años 60 el desarrollo de la música cubana, porque todo el sistema de grabación y de promoción de la música que pasaba por los Estados Unidos se interrumpió en aquel momento. Y esa es una de las causas por las cuales surge este fenómeno de la salsa. Pero bueno, en mi caso específico, yo tengo una fuerte conciencia de mi insularidad. Tengo un fuerte sentido de pertenencia a la isla. Pero creo y he adoptado desde hace mucho tiempo, una frase de don Miguel de Unamuno, donde decía que el arte debe hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado, lo eterno. Yo creo que uno no puede vivir la insularidad y expresarse como un insular. Uno tiene que vivir la insularidad, pero tiene que pretender alcanzar la universalidad. No sé si lo he logrado, ha sido un propósito que me he impuesto y varias de mis novelas, por supuesto, se desarrollan en ámbitos muy distintos. Mencionábamos El hombre que amaba a los perros. El hombre que amaba a los perros tiene casi una tercera parte de la novela que se desarrolla precisamente en México, alrededor de la figura de Trotsky y de su asesino, Ramón Mercader. Y aparecen ahí algunos personajes importantísimos de la historia de la cultura y de la política mexicana, desde el presidente Cárdenas hasta personajes como Diego Rivera y Frida Kahlo y el propio David Alfaro Siqueiro. Es decir, que ese universo que está más allá de las fronteras de la isla también nos pertenece. En una novela como Hereje, me voy a la Ámsterdam del siglo XVII y entro en el estudio de Rembrandt y escribo desde el estudio de Rembrandt. En mi novela más reciente, como Polvo en el Viento, tiene episodios que se desarrollan en el sur de la Florida, en el noroeste de los Estados Unidos, en el estado de Washington, en San Juan de Puerto Rico, en Buenos Aires, en Madrid, en Barcelona, en Toulouse, en Nueva York, porque también ese es un elemento que caracteriza a la cultura cubana, como tú bien dices, que ha sido su expansión por el mundo. Los cubanos se han regado por el mundo y mi generación específicamente ha sufrido un proceso de diáspora muy intensa. Y sobre esa diáspora yo quería hablar específicamente en una novela y por eso escribí Como polvo en el viento. Aunque no es una novela sobre la diáspora, sino más bien es una novela sobre las relaciones entre los individuos y ese elemento que hablaba con el maestro Raciel de la cercanía, de las relaciones de amistad que se establecen en Cuba. Yo soy muy cubano, me siento muy cubano, yo siempre digo que yo necesito a Cuba para poder escribir y escribo en idioma cubano desde una perspectiva cubana, porque incluso en esos libros en que me muevo por otras partes del mundo, desde Ámsterdam a México, como he dicho, siempre la historia parte y regresa a Cuba, parte y regresa de una experiencia, de una vivencia, de una pertenencia cubana. Y es un elemento que tiene mucho que ver
con mi esencia como escritor, porque yo creo que un escritor pertenece a una cultura, es expresión de una cultura y tiene una relación con un territorio específico que va desde la ciudad hasta el país en el que vive. Y de esto hablo bastante en el libro que mencionaba Lino, Agua por todas partes, que les recomiendo a los que quieran conocer un poco los secretos de ese proceso de creación y de pertenencia del que he estado hablando ahora más recientemente. Lo explico ahí en ese libro. Y es una reflexión precisamente desde la insularidad, por eso el libro se llama Agua por todas partes, y de la relación con lo universal que creo que nos pertenece a todos, porque la cultura del hombre es un bien universal. Muchas gracias, hermano. Doctor Raziel, ¿alguna anotación o pregunta más? Sí, claro, no podemos irnos sin platicar con Leonardo sobre la serie que se filmó para Netflix, que se llama Cuatro Estaciones en La Habana, que a mí me parece una muestra estupenda de la obra de Leonardo, sobre todo con la interpretación de Mario Conde, con Jorge Perugorría, que es el que hizo Fresa y Chocolate, y bueno, una película que yo destaco mucho que se llama Vestido de Novia. Leonardo, aprovecho dos preguntas. ¿Habrá una segunda serie? Porque esta serie nada más abarcó 4 novelas, te faltarían 5. Y de plano te pregunto la otra, ¿Mario Conde regresará con una historia del COVID? Sabes, como en el mundo del cine tiene sus propias exigencias y se está preparando, todavía está en fase de preparación, una segunda temporada de las 4 estaciones, pero no a partir de las novelas, curiosamente. Los productores nos pidieron una historia original a mi esposa y a mí, a mi esposa Lucía López Col, que escribió conmigo los guiones de la primera temporada, y a partir de ese argumento se está preparando una segunda temporada de 6 capítulos. Es una historia que adelanta bastante en el tiempo, que sería protagonizado otra vez por Jorge Perugorría en el papel de Mario Conde, pero que depende todavía de muchos elementos de carácter, sobre todo económico, porque a diferencia de la literatura, el escritor, bueno, se sienta en su máquina de escribir, con un papel, con una computadora, con el equipo que sea, y hace su obra. En el caso del cine, exige una producción, y las producciones cinematográficas son muy caras, y cuando entra la economía, pues las cosas se complican, y más en el mundo actual, donde las situaciones económicas andan bastante enrevesadas. Así que espero que el año próximo se pueda estar rodando esta segunda temporada, que tiene como título posiblemente definitivo I Love You Havana, porque es el nombre de una especie de bar, cabaret de nuevo tipo, en el que Conde hace una especie de papel de guardaespaldas ahí, buscándose el dinero para poder sobrevivir, porque el negocio de los libros que compra y vende está en decadencia. Respecto a escribir o no sobre la pandemia, pues no lo sé. Hace un tiempo unos productores brasileños me propusieron que escribiera un argumento sobre el tema, y le dije, no, yo prefiero dejar que pase un poquito del tiempo. Y es que creo que no estoy seguro, Raciel, pero creo que se ha abusado de la literatura, del cine, del arte en general, de este catastrofismo, de estas sociedades distópicas que sufren o invasiones o epidemias o rebeliones de las máquinas, y a veces un poco se olvida que detrás de todo eso está este fenómeno de que hablábamos antes, de la condición humana. Y lo pensaré, y posiblemente aparezca en alguno de mis libros. Por lo pronto, la nueva novela que estoy escribiendo se desarrolla fundamentalmente en 2 tiempos históricos. Un tiempo que ocurre alrededor del año 1910
y una figura histórica, que es el proxeneta más famoso de la historia de Cuba, que se llamó Alberto Yadini y Ponce de León, que muere en el año 1910 con 28 años y se convirtió en un mito en la historia de Cuba. Y está la historia de este personaje contada por alguien que participa de la historia del 2016. La historia del 2016 tiene como centro al personaje de Mario Conde, por supuesto, y ocurre en los días anteriores y posteriores a la visita del presidente Barack Obama a Cuba. Una visita histórica, como se dijo muchas veces, realmente histórica, que marcó un momento muy peculiar de la sociedad cubana. Ahí ocurre un crimen, toda la policía cubana está en función de la visita de Obama, de la llegada de los Rolling Stones, del desfile de Chanel, y por eso le piden a Conde que haga el favor de averiguar este crimen que tiene alguna relación con la personalidad de Conde. Y Conde hace la investigación. Ya un Conde de más de 60 años, un Conde otoñal, por decirlo de alguna forma, pero que no ha perdido sus características de buen investigador y de personaje apasionado. Un personaje que entra en esa investigación, se mezcla en ella, se envuelve en ella y la va desarrollando en este tiempo mucho más cercano, pero anterior a la pandemia. Así que tal vez la próxima novela ya caiga con un Conde en la pandemia, sí o no, ya lo veremos después. Hay algo a lo que es inevitable llegar, que es al final, pero antes de concluir, me gustaría leer algunos de los comentarios que han surgido en nuestras redes sociales en torno a la conversación que hemos tenido el día de hoy. Inés Vela César nos da unas felicitaciones, Beatriz Rodríguez Villafuerte agradece el conversatorio con el maestro Leonardo Padura, el Chamorro Periférico dice, formidable charla, muchas felicidades, todos se congratulan de haber tenido la oportunidad de escuchar al maestro Leonardo Padura y creo que lo hacemos también parte de quienes compartimos la virtualidad en esta conversación, pues descubrimos lo que ya sospechábamos en los libros de Leonardo Padura, que es un escritor de trabajo, de investigación, con seriedad, de talento y con un compromiso ético, estético con el lenguaje, que incluso borra las barreras geográficas y nos demuestra que solamente hay una patria para quienes hablamos español y es el lenguaje. Entonces, maestro Leonardo Padura, el micrófono es de usted, la cámara también. Nos gustaría que usted cerrara esta conversación. Bueno, pues quiero, por supuesto, agradecer a los maestros Germán y Raciel su compañía, sus intervenciones. Hemos hablado en 50 minutos como de 85 temas diferentes y creo que eso demuestra otra vez por qué el Caribe es el Caribe y por qué somos caribeños. Hemos tocado muchos pianos en este concierto. Quiero agradecerles, por supuesto, a ellos su participación. Quiero agradecer a la universidad y en tu persona, Lino, por la coordinación de este evento, que lo único que quiero pedir es que en cuanto las condiciones lo permitan, lo hagamos presencial, no virtual, y esté cerca de ustedes, porque como buenos caribeños empezaremos dándonos las manos y terminaremos dándonos un abrazo y posiblemente en una cantina veracruzana tomándonos unos tequilas y comiendo unos buenos tacos. Así que espero que me inviten a Jalapa, que me inviten a Veracruz para poder estar con ustedes y compartir la próxima Feria del Libro en el año 2022, que esperemos que sea un año más normal para todos. Ha sido un periodo terrible. Hemos tenido que lamentar muchas pérdidas de muchas personas, a veces incluso cercanas, a incluso a algunos escritores importantes. Luis Sepúlveda, el escritor chileno que murió en España a causa de la pandemia. Pero creo que vamos a sobreponernos a eso y vamos a seguir escribiendo, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir haciendo cultura y vamos a seguir siendo caribeños y nos vamos a encontrar y como dije, nos vamos a dar la mano y nos vamos a abrazar. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.
Sí, pero antes de despedirnos, Leonardo, antes de despedirnos, pues sí, serás bienvenido. Nos gustaría mucho que estuvieras aquí con nosotros, porque tú sabes que Veracruz y Cuba no son más que una extensión, o sea, son un territorio. Y el mar nos une y la cultura nos une y hay muchas cosas que son muy comunes. Y además, tendríamos alguna ocasión que hablar aquí en Jalapa de tu libro, el libro que Claro, hizo la editorial de la Universidad Veracruzana, La memoria y el olvido, donde precisamente hay una serie de estampas de la Cuba actual, de la Cuba cotidiana, que vale muchísimo la pena conocer y saber. Y además, no, antes de irnos, Leonardo Ortiz, que por cierto dirige aquí una agrupación que es el Combo Ninguno, que le encanta pues obviamente la música, la salsa, pregunta que llama la atención que en la música que acompaña las andanzas de Mario Conde no está la salsa. Y yo incluso aquí agregaría algo más. ¿Habría algún, ya que José preguntó algo sobre algún proyecto cercano, no podría haber algún proyecto cercano a cuatro manos donde Héctor Velascorain y Mario Conde se hagan cargo de una historia de los soneros o salseros asesinos en la Unión Tepito y en Cancún y en La Habana? pues todo puede suceder, todo puede suceder. Ajá. Y bueno, Mario Conde y su educación sentimental están muy relacionados con esa música que se impuso en los años 60 y que todavía escuchamos con tanto agrado, que es esta música de los Beatles, de Creedence, de Rolling Stone, de Dulce Dantier, que siguen siendo hitos para nuestra memoria y fueron parte de nuestro aprendizaje. Y por eso están ahí, están presentes en la novela del personaje de Mario Conde. Pues muchas gracias a todos quienes se conectaron con nosotros. Ha sido un privilegio escuchar al maestro Leonardo Padura. Les recuerdo que esta ha sido la Filu Virtual y la pueden encontrar a través del portal filu.b.mx. Ahí van a encontrar libros de venta en línea, libros virtuales y libros de impresión bajo demanda. Estoy seguro que encontrarán más de un libro cubano para leer de alguna de sus universidades. También les pido que si les gustó esta conversación y desean compartirla con alguien más, entren a YouTube, nos busquen como Filu Virtual, nos den like, la compartan y hagan un comentario. Y sobre todo, busquen los libros de Leonardo Padura. Regularmente los van a encontrar bajo el sello de Tusquets, pero como bien ha mencionado el maestro Germán Martínez Aceves, también se encuentra La memoria y el olvido de la editorial de la Universidad Veracruzana. Así que, por lo pronto es todo. Hasta luego. Muchas gracias.